cuanto a su sexualidad. La paciente empieza a tener muchas molestias cuando tiene relaciones, porque hay mucha sequedad vaginal, disuria, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la fase de la vida de las mujeres que marca una transición de la fase reproductora al estado no reproductor, ¿sí? Entonces es una fase, tiene un periodo largo, ¿sí? Que incluye esa fase premenopáusica, perimenopáusica y posmenopáusica. Toda esa fase es el climaterio, ¿sí? O sea que no vamos a decir que es un día ni una fecha, sino es toda una fase. Y ustedes y yo sabemos que hoy en día la expectativa de la vida de una mujer es bastante larga. Entonces, tal vez antes la mujer no vivía tanto, pero ahora una expectativa de vida de la mujer puede ser hasta los 75, hasta 80 y más. Entonces, nosotros tenemos a nuestra paciente que tiene un climaterio bastante largo, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros nuestra paciente con un periodo posmenopáusico bastante largo y tenemos que controlar nuestra paciente para que esté lo mejor, ¿sí? Cómoda y sin estas molestias. Entonces, la menopausia, según la OMS, es el último periodo menstrual. O sea que nosotros lo vamos a diagnosticar posteriormente, ¿sí? Va a ser un diagnóstico retrógrado, ¿sí? Vamos a describir la menopausia como una fecha que pasó 12 meses consecutivos sin amenorrea, sin menstruación. Entonces, 12 meses consecutivos de amenorrea o sin menstruación. Si esta señora que nosotros vimos en el caso todavía no tiene esos 12 meses, nosotros no podemos decir que está con una menopausia, sino que vamos a decir que está en una perimenopausia, podría ser, ¿sí? Pero recién vamos a hablar de menopausia cuando tuvo los 12 meses consecutivos. Y fíjense que también en este cuadrito decimos, fíjense que ya esta paciente está en el climaterio, más no todavía en la menopausia. Entonces, ¿qué es la perimenopausia? Es ese periodo que precede y que sigue a la menopausia, ¿sí? ¿Y qué lo caracteriza? Hay una aparición gradual de una clínica que acompaña al climaterio y a la anovulación, ¿sí? ¿Cuál sería esa clínica? Bueno, hablamos del síndrome climatérico y aparece también a veces también no hablamos todavía de esa clínica de periodos anovulatorios, ¿sí? Ustedes creo que ya vieron los periodos anovulatorios, ¿no? Lo que hay. A veces hay sangrados muy abundantes, o periodos de que hay oligoamenorrea, ¿sí? O sea que no tenemos menstruaciones bien regulares, sino que por ahí hay meses que la paciente no menstrua dos meses sí, uno no, etcétera, ¿sí? Eso ocurre más o menos, ¿sí? La edad de la menopausia ocurre más o menos a los 50, más o menos 12. Ese es un promedio, ¿sí? Y vamos a describir menopausia precoz cuando ocurre antes de los 40 años, ¿sí? Ahí sería importante estar seguro que es una menopausia precoz. Antes de los 35 años sería bueno estudiar bien a nuestra paciente y siempre que sea precoz deberíamos tratar a la paciente, ¿sí? Porque sobre todo la parte ósea, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una paciente muy joven que tiene menopausia precoz, vamos a tener una osteoporosis importante y eso va a repercutir mucho en la vida de nuestra paciente. Entonces es importante recordar eso, ¿no? Sobre todo en la menopausia precoz, hacer tratamiento sí o sí. Entonces, bueno, perimenopausia ya definimos qué era, ¿cierto? Es ese periodo alrededor de la menopausia, ¿sí? Puede ser antes y después. Ahí van a ver algunos cambios.
cambios en todo sentido, ¿no? Biológicos, endocrinológicos y sociales también. Generalmente esto ocurre unos años antes y unos años después también. Y la posmenopausia... Profe. Sí. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre perimenopausia y premenopausia? Perimenopausia incluye la pre y la posmenopausia. ¿Sí? La premenopausia es solamente la parte antes, los años antes. Fíjate este cuadrito que tenemos acá. ¿Sí? Acá supuestamente el ejemplo es de la menopausia aquí en esta línea entrecortada, que sería la menopausia. ¿Sí? Premenopausia antes y posmenopausia después. Y la perimenopausia es esos años alrededor. ¿Sí? Que sería muy parecido al climaterio, pero tal vez el climaterio incluye más años que la perimenopausia. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces acuérdense que hablamos de menopausia cuando hay un año de que no menstrua. Eso no tiene que ver si la menopausia fue inducida o no. Por ejemplo, si una paciente se le sacaron los ovarios por alguna razón quirúrgicamente, decimos que también es una menopausia inducida, ¿sí? O si una paciente por alguna razón se le dio quimioterapia o radioterapia, entonces también sería una menopausia inducida, ¿sí? Pero es menopausia porque esa paciente no está menstruando, ¿sí? Entonces habría que en ese caso decir por qué es la menopausia, pero sí sigue siendo menopausia. Bueno, como dijimos, la menopausia precoz es antes de los 40 años, le llamamos falla ovárica precoz y ocurre entre más o menos un 1 y un 3%. Generalmente en estas pacientes muchas veces hay alguna relación familiar, pero es importante que controlemos y estudiemos a nuestra paciente si hay alguna razón. Y es importante que en estas pacientes hagamos el tratamiento. Los decía especialmente por la parte ósea, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que tenemos algunas causas, ¿sí? Aquí yo no puedo ver la parte de arriba porque me tapa la barra de esta. Bueno, ¿qué puede ser la causa de estas? Bueno, puede ser fisiológica, pero puede ser genética. Eso sería lo que queremos ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Puede ser una menopausia prematura por algunos procedimientos inmunológicos, que tal vez sea lo más común, o de genesias gonadales, o menopausias inducidas. ¿Inducidas por qué? Por medicamentos, como las quimioterapias, por ejemplo. Ya habíamos mencionado las radiaciones, o la quirúrgica. Acá tenemos un cuadrito con algunas de las razones por las cuales se podría inducir iatrogénicamente la menopausia precoz, ¿sí? Puede ser infecciosa, idiopática. Generalmente lo más común es la quirúrgica, tal vez, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el síndrome climatérico? ¿En qué consiste? Bueno, generalmente la clínica del climaterio va a tener unos síntomas muy a corto plazo y síntomas más alejados, ¿sí? Los que a la paciente le molestan más generalmente son los que son más cercanos al climaterio, ¿sí? Cuando empieza a decaer el estrógeno, la paciente empieza a sentir unas alteraciones vasomotoras, ¿sí? Que son las que le molestan. Eso acompañado de los trastornos del ciclo menstrual. ¿Trastornos del ciclo menstrual de qué tipo les parece que serían?
¿Oligomenorrea? Oligomenorrea. Generalmente la paciente empieza a menstruar un mes sí o 2 no y así. Y las alteraciones motoras son ese tipo de sudoraciones que son muy molestas para nuestra paciente, que las relacionan o las mencionan como que se transpiran de golpe mucho, generalmente los describen como nocturnas, que empiezan y que son muy molestas y que se quedan como un frío después, ¿sí? Con palpitaciones, cefaleas. Un poquito después de eso, empiezan a quejarse más de atrofia genital. ¿Cómo la describen? Ardor vaginal, sequedad vaginal, les molesta mucho cuando tienen relaciones, ya empiezan a tener dispareunia y disuria, ¿sí? Empiezan a tener lo que nosotros describimos como urgencia miccional, que es cuando las pacientes sienten que tienen que ir al baño y que tienen que correr porque sienten que se les va a escapar la orina y en realidad tienen más que escape de orina, es como que tienen una polaquiuria porque van al baño y es poquita orina lo que tienen para orinar. Entonces, todo eso son síntomas de hipoestrogenismo, ¿sí? Y otras alteraciones psíquicas que ya son un poquito más molestas, no solamente para ellas, sino para el entorno, ¿sí? Irritabilidad, insomnio, la paciente no puede dormir, está cansada, depresiva. Algo que molesta mucho, el aumento de peso, enfermedades cardiovasculares son más alejadas, ¿sí? Estas son más tardías, y la osteoporosis. Y estas dos últimas son consecuencias que realmente son muy importantes, traen muchas consecuencias en nuestra paciente, por eso tendríamos que tratar de de evitar cierta prevención. Bueno, entonces fíjense que acá hay un cuadrito que va como comparando, ¿no? Cómo van disminuyendo la cantidad de los óvulos, justamente van cayendo, va habiendo una insuficiencia de los estrógenos y los síntomas que se van presentando junto con la disminución de estos estrógenos, ¿no? Entonces va a haber un envejecimiento de estos folículos ováricos. Y si nosotros nos acordamos de fisiología, nos acordamos de cómo van decayendo estos folículos, ¿no? ¿Se acuerdan que desde el nacimiento, en la vida, antes del nacimiento, en la semana 20 de intrauterina, hay 7 millones de ovocitos, cuando la niña nace, tienen 2 millones, en la menarca 400, y que generalmente esos 400.000 van a empezar a declinar, no se usan todos ellos, esto va a ir disminuyendo, van a ir disminuyendo y se van a usar muy pocos, ¿cierto? Van a ir decayendo, por eso los embarazos son más difíciles a partir de los 30 años, ¿cierto? Van a ir disminuyendo en probabilidad. Los ovarios van a ir involucionando, ¿cierto? Entonces va a haber justamente involución de estos folículos y también de la producción de estos estrógenos. Va a haber menos esteroides, menos factor de crecimiento, y esto va a no solamente a influir en la parte ovárica, sino que hay una repercusión, por supuesto, en todo el eje, ¿sí? Porque a medida que los ovarios van a tener una insuficiencia, van a ser insuficientes, van a repercutir en el eje, ¿sí? La hipófisis va a tratar de producir más FSH para estimular, ¿sí? Va a estimular esa producción de FSH, la cual ya, digamos, no va a ser eficaz, ¿sí? Entonces, este cuadrito es importante. ¿Por qué va a estar acelerado y qué es lo que no parece influir, ¿sí?
insuficiencia va a estar acelerada por el tabaco, la radioterapia o la quimioterapia, ¿sí? Fíjense que además de la radioterapia que ya habíamos hablado y la quimio, el tabaco puede influir en esta insuficiencia, ¿cierto? Pero tenemos que pensar que hay algunas personas que se podrían preguntar si el uso de anticonceptivos influiría, y no, ni los embarazos ni la ovariectomía unilateral, ¿cierto? Si nosotros tenemos alguna paciente que se le sacó un solo ovario, el otro ovario haría las veces, compensaría, ¿cierto? O sea que dejando un solo ovario, la paciente tendría su función normal, ¿sí? Mientras la paciente tiene 2 ovarios, generalmente la ovulación va a pasar de un lado y de otro, ¿cierto? Va a ser de un lado y del otro, derecho e izquierdo, ¿sí? Mientras tenga los 2 ovarios. Pero si sacamos uno, ese ovario que queda va a tomar la función de los 2 ovarios. Entonces, esto no parecería influir en esa disminución de la función. Entonces, ¿cómo sería la función, o qué es lo que pasaría en la fisiología? Pues lo primero que va a haber es una disminución de la inhibina beta. La disminución de la inhibina beta nos va a ayudar a medir la disponibilidad de la foliculogénesis. Eso sería lo primero, ¿sí? Una de las cosas que nosotros a veces, sobre todo cuando en pacientes, tenemos que describir o decidir si nuestra paciente, sobre todo en las pacientes jóvenes, que estamos sospechando falla ovárica precoz, ¿cierto? En pacientes menores de 40 años, a veces queremos diagnosticar una menopausia precoz y a veces estamos dudando qué medir. Una de las cosas que tenemos que medir es la FSH. La FSH nos da el diagnóstico, con esa FSH nos da el diagnóstico de una menopausia precoz. ¿Qué nos dice la FSH? Va a estar muy aumentada, entre unos 10 y 20 veces mayor va a estar, ¿cierto? Cuando empieza a haber irregularidades del ciclo o va a haber amenorrea, ya podemos medir esa FSH. La LH no nos va a ayudar tanto en el diagnóstico, pero también va a estar aumentada. Y una de las cosas importantes que puede haber y que también nos va a dar una ayuda en esto es que va a haber una inversión en la relación del 17-beta-estradiol, que es la E2, y la estriona, ¿sí? Que que antes de la menopausia es mayor a 1, acá va a estar menor a 1, ¿sí? Va a estar invertida esa relación. Y acá entonces la mayor cantidad de estrógeno va a provenir de conversión periférica, ¿sí? Que antes no era así. ¿De dónde viene esa conversión periférica? De tejido adiposo, piel, hígado y cerebro, ¿sí? Esto es los cambios fisiológicos de la menopausia. Entonces, fíjense que acá tenemos el resumen, ¿sí? El estradiol va a estar menos de 20, va a haber una relación 17-beta-estradiol y estrona menor a 1, el estriol también va a estar disminuido, la FSH disminuida, y lo otro que va a estar disminuido son los andrógenos. Por eso también nuestra paciente va a tener disminución de la libido. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de menopausia? Primero, la clínica. Tenemos la edad, ¿sí? Tenemos la clínica, una amenorrea de 1 año acompañándose de un síndrome climatérico, y si tenemos dudas, como por ejemplo una paciente que tiene un síndrome, estamos pensando en una síndrome de ovario, de folículo precoz, falla ovárica precoz, entonces hacemos la valoración de la FSH y del estradiol.
Entonces ya sabemos, FSH va a estar mayor a 40 y el estradiol va a estar menor a 20, ¿sí? Con esos dos valores más esa clínica, entonces podemos diagnosticar menopausia. Entonces, ¿por qué son tan importantes tener en cuenta estos datos? Dijimos que nuestra paciente ya pasa mucha cantidad de vida. Fíjense que de los 50 más o menos a los 80 que vive, son 30 años. Tenemos que tratar de mantener y mejorar la calidad de vida de nuestra paciente, aliviar los síntomas y prevenir patologías como los eventos cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes, ¿sí? Enfermedades crónicas en nuestra paciente. Entonces es muy importante los controles que hacemos en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que les se presenta en cuanto al ritmo menstrual? Ustedes ya lo comentaron, ¿cierto? Polimenorrea, oligomenorrea, amenorrea, metrorragias, hiper o hipomenorrea y el aumento de ciclos anovulatorios. Todas estas cosas se pueden presentar en el climaterio, perimenopáusicas, ¿sí? Toda paciente que nosotros veamos que está cerca del climaterio, que está cerca de la menopausia y que tenga estas situaciones, una metrorragia o hipermenorrea, necesita ser estudiada, ¿sí? Porque no podemos pensar o no podemos asumir que es simplemente porque está menopáusica, como muchas veces lo pensamos, sino que tenemos que pensar que esa paciente puede y descartar un proceso tumoral, ¿sí? Porque también está en edad de tener algún proceso tumoral. Entonces, tenemos que estudiar a nuestra paciente, ¿sí? Creo que ustedes ya vieron alteraciones el SUA, ¿no? ¿Lo vieron? Síndrome uterino, ¿lo vieron? ¿La clase de sangrados? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, por eso, como está en la edad, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esas hemorragias, ¿sí? Es importante estudiarlas. Y acuérdense que entonces tenemos que estos son, digamos, esta es una listita, un cuadrito que incluye estas etiologías, ¿sí? Que tenemos que investigar. No solamente decir, bueno, está menopáusica, sino que decir, bueno, si la paciente tiene hemorragias importantes, vamos a descartar que no tenga una etiología orgánica, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos dando estrógenos exógenos para tratar el síndrome climatérico, eso es uno de las causas que nos puede dar sangrados anormales, ¿sí? Una de las causas más importantes, más frecuentes, junto con la endometritis o la vaginitis atrófica, ¿sí? La atrofia es la que más nos puede dar este sangrado, ¿sí? Pero fíjense que también, aunque no es la más frecuente, está el cáncer endometrial que me puede dar este sangrado. Entonces yo no me puedo confiar en que son los estrógenos o la atrofia, sino que yo tengo que estudiar a mi paciente, ¿sí? Otra de las causas son los pólipos o la hiperplasia endometrial, ¿sí? Entonces, este cuadrito es muy importante para recordar las causas de estas hemorragias disfuncionales y no dejar de estudiar a mi paciente con sangrados anormales, ¿sí? Aunque lo más frecuente es la atrofia y los estrógenos exógenos, yo no puedo dejar de estudiar a esta paciente y descartar los cánceres que son de buen pronóstico. Vamos a ver más adelante que el cáncer endometrial es de buen pronóstico en general. Hay dos tipos. Uno, el más frecuente es de buen pronóstico, pero no tengo que dejar de estudiarlo, ¿sí? Así que eso no nos olvidemos.
Entonces, ¿cuáles son estos síntomas de síndrome climatérico? Bueno, tenemos los sofocos, los cambios de humor, ya mencionamos también la disminución de la libido, los trastornos de sueño. Nuestra paciente tiene muchos trastornos de sueño, está cansada, no la dejan dormir los sofocos, los calorones y esa atrofia urogenital que también ya mencionamos. Entonces, ¿qué son los sofocos? Bueno, esos ustedes cuando les pregunté qué ilustración pondrían a una paciente climatérica, alguno mencionó que eso, una mujer con mucho calor, con sofocos. Bueno, es ese enrojecimiento repentino y la paciente dice que me viene un calor de adentro, se ponen rojos, se pone la cara roja, se acompañan de intensidad, de calor sofocón intenso y terminan con una profusa sudoración que dura segundos y que terminan después con frío, ¿sí? ¿Eso por qué se da? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la fisiología, la fisiopatología de esto? ¿A quién le parece? Hay una desregulación ahí hormonal entre adrenalina, serotonina, ejercen efectos vasodilatadores y eso genera un aumento de flujo, que es lo que genera estos síntomas de calor y la ruborización. Bien, claro. Hay una liberación de neurotransmisores, ¿sí?, que están regularizados por estos esteroides que generalmente son los estrógenos. Hay aumento de esa temperatura corporal, ¿sí? Y entonces estas modificaciones producen estos cambios, sofocones y calorones, que ya los describen así. Hay que diferenciar estos sofocones, ¿cierto? Pero generalmente nosotros vemos la edad, o sea, hay cosas que encuadran. Sin embargo, puede haber unas diferenciaciones, ¿cierto? Tenemos que nosotros comprobar que nuestra paciente no tenga alguna alteración tiroidea, algún medicamento, ¿cierto? Pero hay diferenciaciones que debemos hacer. Otra de las cosas que nuestra paciente se queja y que ya empezamos a ver cambios de la edad, ¿cierto? Es las alteraciones de la piel, ¿sí? Justamente hay una disminución de los estrógenos que se va a traducir en eso, en el envejecimiento de la piel. Van a ver no solamente en la piel, sino en las mucosas, que se va a traducir como en eso, sequedad, no solamente de la piel, sino de las mucosas, ¿sí? En los ojos, en la boca, pérdida de la turgencia del colágeno, pérdida de los melanocitos, también va a notar un poco más de manchas, y esto justamente es porque los estrógenos normalmente aumentan ese contenido dérmico del agua, y al disminuir esta van a disminuir estos contenidos, ¿no?, de colágeno y de la síntesis del ácido hialurónico. Otra de las quejas es el síndrome psiconeurobiológico. Aquí se sabe que los esteroides sexuales controlan la función reproductiva y son los responsables de la sensación psicológica de bienestar. Al haber cambios en los estrógenos, va a haber alteración de estos, ¿sí? Acuérdense que el hipotálamo es el responsable de esas sensaciones, ¿sí? Controla estas sensaciones no solamente de la temperatura, sino de la sensación de hambre, de la sensación de saciedad, de bienestar, del humor, del carácter, de las sensaciones de bienestar, ¿sí? Entonces, estas alteraciones hormonales van a estar cambiadas y ahí van a traducirse como cambiantes, ¿sí? Hay muchas bromas de que las mujeres cambian mucho fuera del climaterio. Entonces imagínense qué pasaría en el climaterio, ¿cierto? Cuando hay muchos cambios hormonales. Entonces aquí están, digamos, algunas de las en un cuadrito, muchas de las funciones del
hipotálamo y del sistema límbico, y de cómo puede entonces alterar estas sensaciones en el climaterio. El insomnio, la fatiga, el cansancio también se van a ver alterados, ¿cierto? Esta disminución de estrógenos va a también alterar las síntesis de los neurotransmisores, produciendo también depresión, ansiedad, alteraciones con sus pares, ¿sí? Y que esto está también relacionado con los sofocos nocturnos, con los episodios de insomnio, en vigilia. Entonces esto es como un círculo vicioso, ¿no? Que está cansada, va a estar más irritable, más molesta, etc. Una de las consecuencias también de disminución de los estrógenos es la enfermedad de Alzheimer. Se sabe que hoy en día se ha estudiado mucho esta patología. Se sabe que más o menos un 40% de los mayores de 80 años la padece, y se sabe que la terapia de reemplazo hormonal puede disminuir mucho esta patología. Hoy en día no se aconseja igual el uso de terapia de reemplazo hormonal regularmente, pero habría que hacer un estudio de qué pacientes sí podrían verse beneficiados con esto, porque se sabe que sí hay una relación entre los estrógenos y la prevención de esta patología. Una de las cosas que la paciente se queja muchísimo y que es muy molesta es el aumento de peso, ¿sí? Aumento promedio anual de más o menos 1 kilo. Está dado por cambios metabólicos, hormonales, reducción del gasto cardíaco, hay que acostumbrarse a hacer ejercicios desde antes, y el aumento de la ingesta, ¿sí? Esto se da más que todo, bueno, por todos los cambios hormonales, pero porque hay disminución de la leptina específicamente. Cambios en general, a ver. Sí, profe. Bueno, otra de las cosas que la paciente se queja mucho es de la atrofia genitourinaria. Una de las cosas que habíamos mencionado es que la atrofia puede producir sangrado, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la atrofia? Una de las cosas que nosotros debemos tratar sí o sí en el climaterio es esto. Le trae problemas de pareja justamente porque trae consigo dispareunia, ¿sí? Prurito, incontinencia urinaria, molestias a nuestra paciente. Acá trae un impacto muy importante porque la paciente se molesta, o a veces pierde orina, esto repercute en su parte social. Hay cambios en el pH vaginal, ¿sí? Acuérdense que normalmente nosotros dijimos que había un pH en la vagina, había un pH de 3.5 o 4 más o menos. Acá el pH se va a ir a un pH muy alcalino, hay más facilidad y predisposición a infecciones. Esto se da porque hay una deficiencia de glucógeno y hay un adelgazamiento de la mucosa. Entonces, esto lleva a que haya una mucina escasa, hay una unión escamocolumnar. Esa unión escamocolumnar que se veía justo entre el límite escamocolumnar que se veía entre el exocervix y el endocervix, que se veía justo en ese límite, bien, cuando veamos colposcopía, vamos a ver que el límite coincide en el exo y en el endocervix. En la paciente menopáusica, como esa unión ya no la vamos a poder ver, porque es como que si se entrara, va a estar adentro. Eso se llama entropion, ¿sí? Esa unión
que es muy importante verla justamente para que una colposcopía sea satisfactoria, porque ahí es donde se forma el cáncer de cuello, en esa unión escamocolumnar. Ya no la vamos a poder ver. Fíjense que en este cuadrito, ¿sí?, la unión es justamente entre el endo y el exocervix, se ve perfectamente. En cambio, en el entropion está adentro, está en el canal, ¿sí? Y otra cosa que se ve mucho son los prolapsos, ¿sí? Estos prolapsos estos prolapsos son justamente por pérdida de estrógenos. Hay un descenso de distintos órganos, ¿sí? Puede ser la vejiga, como en el caso, acá le estoy señalando. Puede ser el recto, que sale por vagina, puede ser el útero, la uretra, puede ser el intestino también. Y esto ocurre porque justamente la pérdida de estrógenos hace que haya más laxitud en estos órganos, acompañado de todas las cosas anteriores, si ha habido partos, si ha habido disminución de los colágenos, etc. El síndrome uretral se da porque la uretra está rígida y sin elasticidad, hay ardor, frecuencia más de ir a orinar, como dijimos, había polaquiuria, tenesmo, nicturia, urgencia. Generalmente vamos a tener que, aunque la paciente tenga mucha sintomatología de ardor y de como que hay una infección urinaria, el diagnóstico va a ser un urocultivo estéril, porque lo que hay es una disuria y hay una uretritis estéril, ¿sí? Y el tratamiento debe ser estrógenos, ¿sí? Vamos a dar estrógenos, no tal vez a nivel sistémico, pero sí a nivel genital, ¿sí? Es muy importante eso. La bacteriuria se da por atrofia de la mucosa, también porque puede haber contaminación por el descenso de estos, como hay una alteración en la anatomía, puede haber contaminación, ¿sí?, por el descenso de la uretra, y entonces el tratamiento serían estos estrógenos que habíamos mencionado. Bueno, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, vamos a ver que la edad, ¿por qué pasa que la paciente cuando es menopáusica tiene más eventos cardiovasculares que antes de la menopausia? ¿Qué les parece? Porque los estrógenos tienen un efecto protector. Bien. Eso es lo que ocurre, ¿no? Siempre les decíamos que hasta que la mujer tuviera la menopausia, el hombre como que tenía siempre más posibilidades, ¿cierto? Aquí hay alteraciones lipídicas, aumento del colesterol total, disminución del HDL, va a haber cambios en el mecanismo de la aterogénesis, ¿cierto? Ausencia de los estrógenos van a hacer que haya más depósitos de la LDL, va a haber más procesos aterogénicos, aumentos o alteraciones del metabolismo de la insulina, va a haber cambios a nivel vascular. Estos estrógenos también van a tener que ver en cuanto a los bloqueos de los canales del calcio, aumentando las concentraciones séricas de colesterol, y entonces, como bien dicen ustedes, va a haber aterosclerosis, enfermedad coronaria, va a estar aumentado todas estas enfermedades cardiovasculares. Ahora, es importante
es importante saber que en los estudios que se hicieron, sugerían disminuir la mortalidad del infarto en mujeres que recibían la terapia de reemplazo hormonal al principio, pero cuando se recibe por mucho tiempo también hay riesgos. Entonces, esos estudios fueron bastante controversiales. Hay que tener precaución en la cantidad de tiempo que se usan los estrógenos en terapia de reemplazo hormonal. Entonces, aquí hay factores predisponentes y factores condicionales, ¿no? Predisponentes, obesidad, sedentarismo, historia familiar, ¿sí? Que ustedes conocen y que podemos prevenir. Y bueno, factores condicionales, ¿no? Hipertrigliceridemia, homocisteína, factores protrombóticos, ¿no? Entonces, estos son factores que la paciente tiene y que nosotros deberíamos evaluar para dar terapia de reemplazo hormonal a nuestras pacientes. Y vamos con la osteoporosis. La osteoporosis es la otra gran enfermedad que nosotros tenemos que evaluar para la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Sabemos que el pico de masa ósea se alcanza a los 30 años. Por eso es importante que ustedes que son jóvenes, todos nos preparemos, ¿sí? A partir de los 30 años empieza un descenso de esa masa, de esa masa ósea. Por eso es importante prepararnos bien para esto. A partir de la menopausia se va perdiendo más de lo que anualmente es. Generalmente 1 a 2%, en la menopausia esto se duplica, ¿sí? Entonces es importante tratar de disminuir esos riesgos. La menopausia es la causa principal de osteoporosis en la mujer por la disminución de estos estrógenos. Entonces, si nosotros tenemos una paciente con menopausia precoz, siempre tenemos que tratar para evitar justamente una osteoporosis importante y muy, sobre todo, precoz, ¿sí? Muy inicial. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, creo que ustedes lo saben, ¿cierto? El hipoestrogenismo, factores heredofamiliares, la edad, la menopausia prematura o precoz, una vida sedentaria, la ingesta, calcio y vitamina D disminuidos, el tabaquismo lo tenemos que tener así muy en cuenta, es importante. En el caso que nosotros vimos, la paciente fumaba, alcohol, corticoides. Estos pacientes que usan corticoides, asmáticos, son de riesgo, el bajo peso, la raza blanca o asiática, ¿sí? En estas pacientes tenemos que tener en cuenta el terapia de reemplazo hormonal, en el caso de que veamos que es necesario. Entonces, fíjense que pacientes con fracturas, ¿sí? Generalmente, si nosotros tenemos fracturas en los principales lugares que tenemos que evaluar, muñeca, vértebras y cuello del fémur, ¿sí? Son como las que son más relacionadas a hipoestrogenismo. Y las más con mayor morbilidad serían las de pérdida de estatura y cifosis, ¿no? Esas son las que nuestras pacientes tienen más problemas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la osteoporosis? Generalmente lo que se usa es una densitometría, ¿sí? Ustedes creo que ya esto lo deben haber visto en clínica, pero vamos a mencionar rápido que la densitometría ósea evalúa el riesgo de fractura, determina el diagnóstico de osteoporosis y controla el tratamiento, ¿sí? La OMS plantea como estándar de referencia para el diagnóstico de osteoporosis un T-score menor a 2.5, ¿sí? Si tenemos menos a 2.5 ya vamos a tener el diagnóstico de osteoporosis.
¿A quién se le indica la densitometría ósea? A mujeres de más de 65 años, a posmenopáusicas que tengan riesgo de osteoporosis, a pacientes que tengan antecedentes de fracturas por fragilidad, pacientes con factores de riesgo, pacientes que tengan enfermedades de condiciones asociadas a esta pérdida de masa ósea, o a las pacientes que monitorizamos, ¿sí? Estas serían las indicaciones de densitometría ósea. Y entonces acá nos acordamos de qué es una densidad mineral ósea normal, osteopenia u osteoporosis. En cuanto a los métodos de laboratorio, hay métodos de formación ósea, marcadores de formación ósea, marcadores de resorción ósea y los del metabolismo mineral. Creo que nos debemos acordar mucho de los de formación ósea, fosfatasa alcalina, creo que es la que más se usa, los marcadores de resorción ósea, dexopiridolina y los cetelopéptidos, creo que ese de beta-cross-lab es el que más se usa, ustedes me dirán. Bueno, pasemos al tratamiento. ¿Qué debemos tener en cuenta al tratamiento hormonal en el climaterio? ¿Ustedes qué idea tienen del tratamiento hormonal en el climaterio? Yo creo que buscan sustituir, de hecho, justamente aquel déficit de estrógenos para disminuir un poco la cantidad de síntomas que rodea el climaterio, para ayudarle con la sequedad vaginal que pueda haber, con los sofocos. No sé, esa es la idea general que tengo. No sé. Bueno, con el tema de terapia de reemplazo hormonal ha habido mucha controversia, ¿sí? Yo les cuento. En un principio, cuando se empezó, ha habido como el amor total, por decir, es el último descubrimiento y se le daba a todos y mejoraba a todos, y después se dijo, no, es malísimo, produce cáncer, no vamos a dar esto porque es malísimo. Y entonces como que uno se queda, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Damos o no damos? Entonces, creo que, como siempre decimos, volvemos a lo que creo que nosotros hemos tratado de enseñarles a ustedes, ¿no? Ni para todos ni para ninguno, ¿sí? Vamos a tratar de adecuar al perfil individual de cada mujer, de cada paciente, ¿sí? Nosotros tenemos que ver qué es lo que mejora, qué balancear en nuestro paciente y decir, bueno, a esta paciente va a ser mejor que sus riesgos, y saber, y lo más importante es que nosotros sepamos cuáles son los riesgos. Acuérdense que ni siquiera una aspirina ni un paracetamol no deja de tener su riesgo, ¿sí? Todo medicamento tiene su riesgo. Entonces, hay pacientes que tienen muchos problemas y tenemos que mantener la calidad de vida de nuestra paciente. Si nuestra paciente realmente está muy mal, con un síndrome climatérico muy mal, entonces vamos a tratar de tratarla. Estoy redundando, pero esto es lo que quiero decir, es que hay pacientes que necesitan terapia de reemplazo hormonal y hay pacientes que por ahí no necesitan tanto, ¿sí? Entonces, antes de tratarlo, lo ideal sería prevenir. Entonces, nosotros como agentes de salud, chicos, ustedes que pueden tratarse ustedes mismos, mejorar, ¿cierto? Hay que prevenir esas enfermedades. Entonces, viendo que nuestra paciente tiene tanta expectativa de vida hoy en día, hoy por hoy, es importante que tratemos a nuestra paciente lo mejor posible y le demos una buena calidad de vida. Entonces es necesario conocer cuáles son las opciones y darle un buen tratamiento, darle el abanico de posibilidades que tienen para que la paciente conozca, sepa los beneficios y los riesgos, ¿sí? Entonces, medidas preventivas, eso sería lo ideal,
¿cierto? ¿Cuáles son las medidas preventivas? Bueno, nosotras las sabemos, ¿cierto? Una buena dieta equilibrada, el ejercicio es vital, abandonar el tabaco, suprimir el alcohol, reducción de peso. Ustedes me van a decir, bueno, reducción de peso, al final, ¿qué? Debe ser, porque al final ¿cuál es el riesgo para la osteoporosis? ¿Tener bajo peso o alto peso? ¿Qué sería? ¿Ustedes qué recomendarían? Que mantengan un peso normal para también no sobreexigir a los huesos. Claro, es normal. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener un bajo peso que me altere la osteoporosis, pero no puedo tener un alto peso que me altere mis arterias, mi parte cardiovascular. Entonces, en realidad es tener un peso normal, ¿sí? Ni alto ni bajo, ¿sí? Mantener TEA normal, prevención de diabetes, control de lípidos. O sea, en realidad sería todo mantenerlo normal, ¿sí? ¿Cuáles serían las indicaciones de un tratamiento hormonal? Acá estamos hablando de un tratamiento hormonal. Entonces serían perimenopáusicas con síndrome climatérico. ¿Sí? Hablamos de que la paciente tenga un síndrome climatérico florido. Pacientes posmenopáusicas tempranas con síndrome climatéricos. O sea, siempre fíjense que dice síndromes climatéricos. No estamos hablando de pacientes que son asintomáticas. Sintomáticas urogenitales que derivan de deficiencia estrogénica, posmenopáusicas con riesgo aumentado de fracturas, falla ovárica prematura, eso lo pusimos así en negrita porque esa es una indicación muy importante, o menopausia adelantada. ¿Sí? Acá lo que yo más quiero insistir es esa paciente con falla ovárica prematura, porque esa paciente sí va a tener muchos años con una deficiencia estrogénica que va a traer muchos problemas, no solamente en la parte ósea, sino en la parte cardiovascular. Entonces, ¿qué opciones Profe, de tratamiento? Sí. una pregunta. ¿El riesgo aumentado de fracturas lo vemos en la densitometría o es si ya tiene antecedentes de fracturas así por caídas? Lo vemos en las dos cosas son factores de riesgo. Lo podemos ver en nuestra paciente que ya tiene si es muy delgada, por ejemplo, o si tiene ya fracturas anteriormente, o en la familia, ¿sí? En los antecedentes de nuestras pacientes, ¿sí? En los antecedentes que mencionamos, ¿sí? Si tiene una deficiencia en la alimentación, etcétera. O si tiene, acuérdense que vimos una lista de cuáles eran las indicaciones de la densitometría, ¿sí? Entonces ahí también tenemos la densitometría que también nos puede decir. Gracias. Tratamientos hormonales. Tenemos opciones: estrógenos, progesterona, tibolona. ¿A quién le damos qué cosa? Generalmente, cuando damos estrógenos, damos progesterona, ¿sí? Nunca damos estrógenos sin progesterona, nunca damos estrógenos sin progesterona si nuestra paciente tiene útero. Ahora, si nuestra paciente no tuviera útero, puedo dar estrógenos solos. ¿Ok? Nunca damos progestágenos. Los progestágenos no nos ayudan mucho en los calores y sofocones y en la parte, siempre que hablamos de síndrome climatérico, los progestágenos nos van a ayudar es a contrarrestar en el útero la acción estrogénica en el útero. Por eso los progestágenos se van a dar acompañados de estrógenos cuando la paciente tiene útero. Ahora, la tibolona sería, sí. Ahora, la tibolona es un compuesto sintético que tiene actividad estrogénica, progestacional y androgénica. Entonces, la tibolona sí se podría dar sola, ¿sí? La tibolona es
una medicación que ya es completa, ¿sí? Entonces, esa tiene esa ventaja, la tibolona. Pero los estrógenos no se dan solos sin progesterona, ¿sí? Entonces, estrógeno más progesterona, siempre juntos para evitar la hiperplasia endometrial, ¿sí? Generalmente, cuando damos estrógeno y progesterona, nosotros, antes de dar estrógenos y progesterona, por supuesto, vamos a tener que hacer un examen mamario y pélvico, ¿sí? Siempre, sobre todo mamario. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el estrógeno va a actuar sobre mama. Mama es un tejido muy receptor de estrógeno y tenemos que descartar que haya un proceso orgánico ahí en mamas y que estemos haciendo algo malo, ¿sí? Que haya un tumor que esté contraindicando el estrógeno, ¿sí? Entonces es importante, antes de dar cualquier tratamiento estrogénico, hacer un control general, ¿sí? Pero básicamente, examen mamario pélvico, el Papa Nicolau, que hay que hacerlo siempre. ¿Y qué es lo que el examen mamario que incluye una mamografía? Y bueno, el perfil lipídico. Entonces, terapia de sustitución estrogénica. Beneficios. Aumenta la densidad mineral ósea. Reduce riesgos de fractura. Son favorables sobre el metabolismo de los lípidos y disminuye los riesgos de estas enfermedades cardiovasculares. Efectos secundarios, náusea, cefalea, aumento de peso. ¿Sí? Estos son efectos secundarios. ¿Cuáles esquemas tenemos? Cíclicos. ¿Qué significa cíclicos? Que lo voy a dar de tal forma de que voy a simular, ¿sí?, entre comillas, los estrógenos y la progesterona para que mi paciente tenga, como tenía antes, menstruaciones, ¿sí? Entonces, doy estrógenos por 21 días y doy progesterona también por más o menos 10 días, perdón, para que mi paciente tenga una supuesta menstruación, ¿sí? Entonces hago ciclos parecidos y la paciente va a tener menstruaciones, ¿sí? ¿Cómo se dan? Estrógenos conjugados más progesterona, ¿sí? Estrógenos conjugados que pueden ser estos estrógenos equinos más acetato de medroxiprogesterona. Se descansan esos 7 días, en esos 7 días la paciente va a tener menstruación y volvemos así hasta completar el tiempo que nosotros querramos. Generalmente no se acostumbra a que tengamos tratamientos mayores de 5 años. Por supuesto que en esos 5 años vamos a tener controles bien estrictos con nuestra paciente, ¿sí? El esquema continuo, ¿en qué consiste? El mismo tratamiento, estrógenos más progesterona, pero lo damos continuo, ¿sí? En vez de hacer descansos, esos descansos entre 21 días que hacíamos 21 días antes, no lo hacemos ininterrumpido, entonces nuestra paciente no va a menstruar, ¿sí? Generalmente el de antes, el cíclico, se lo damos a pacientes perimenopáusicas que estaban todavía ahí muy cerca de la perimenopausia. El continuo lo hacemos en pacientes que ya están más lejos y entonces no están menstruando, ¿sí? Siempre que demos estrógenos, damos progestágenos en pacientes con útero. Ahora, supongamos que a nuestra paciente le habíamos sacado el útero porque por alguna cosa, no sé, un mioma, lo que sea. Si no tuviera útero, le podamos dar el estrógeno solo. Sería la única forma, ¿sí? Hay vías de administración. Generalmente la oral, esa que les decía, que le damos 21 días, sí, descansaba 7, etc. Pero existe la vía transdérmica, que son estos parchecitos, que generalmente se dan 1 por semana, ¿sí? Que es la transdérmica. Esta es más fácil, digamos,
para algunas pacientes, en vez de tomar todos los días, se da, si queremos dar cíclica, se ponía 3 semanas, descansaba 1, etc. Tiene menos riesgo de trastornos venosos, ¿cierto? Y se le evita el primer paso hepático para las pacientes que tienen esas molestias, náuseas, vómitos, etc. Acá tenemos entonces cuáles son los fármacos que podemos usar. Acuérdense, estrógenos más gestágenos siempre juntos. Estos que dicen al final clonidina y metildopa los vamos a ver cuando damos no hormonales. Esos serían tratamientos no hormonales. Hasta ahora mencionamos solamente los hormonales. ¿Cuáles son los riesgos de los estrógenos? Hasta ahora vimos solamente los efectos no, como náuseas, vómitos, ¿cierto? Los efectos no deseados. Pero hay riesgos. Por eso es importante estudiar a nuestra paciente antes, hacer el PAP, hacer la mamografía. ¿Cuáles son los riesgos? Carcinoma endometrial. Este riesgo, si nosotros le agregamos la progesterona al estrógeno, ya no va a estar, ¿sí? Si le agregamos la progesterona, ya no va a estar. Si otra opción de darle progesterona todos los 10 días que dijimos es ponerle el SIU. El SIU es un DIU liberador de progesterona que se deja ahí en el endometrio, que va liberando progesterona, demora 5 años, ¿sí? Es un anticonceptivo, haría el mismo efecto, ¿sí? Ese riesgo disminuye el cáncer de endometrial si nosotros le damos la progesterona, así que ese no nos preocupa. La colelitiasis también sería otro riesgo, o sea que si la paciente tiene riesgo de colelitiasis, también tendríamos que interrogarnos si le damos estrógeno. Otro de los riesgos que es muy importante, por eso decimos que es imprescindible la mamografía previa, es el cáncer de mama. Entonces, importantísimo hacerle la mamografía antes. No podemos, hoy por hoy la idea de hacerle de hacer terapia de reemplazo hormonal es no más de 5 años, ¿sí? Porque los estudios hasta ahora es lo que sugieren, justamente para no aumentar el riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Esto en pacientes que no tienen riesgo de cáncer de mama. Otros riesgos, tromboembolia, eventos coronarios, ACV, hipertensión, intolerancia a la glucosa. Entonces, estos son los posibles riesgos. Pacientes que tienen riesgos de estas situaciones, hay que evaluar qué beneficios tiene la terapia de reemplazo. Probablemente no le vamos a dar, vamos a encontrar otra situación. Entonces, una pregunta. Sí. ¿Por qué hay eventos coronarios como riesgo si el estrógeno no era que ayudaba a que no haya eventos cardiovasculares? Claro, eso lo mencionamos un poquito. Justamente esa es una de las controversias que se dio en los estudios, ¿sí? Cómo era que probablemente era protector, pero se vio en los estudios que si se daba más de 5 años, más de determinado tiempo, tenía una repercusión que, según la edad, iban a tener repercusión de enfermedades cardiovasculares. Entonces, sí, es así. Como que nos llama la atención la cantidad de tiempo que se dé, ¿sí? Pero justamente por eso les decía al principio, cuando empezamos a hablar de la medicación, es como que
hubo un tiempo que era la panacea, que a todos, que era lo mejor, y después se dijo no, del todo. Se tachó, dijo no, no se usa, porque se vio que era malísimo, ¿sí? Entonces como que los estudios han ido mostrando diferentes cosas. Profe. Ha sido bastante controvertido, sí. El tema de mezclar esto del los estrógenos con la progesterona es para inhibir el efecto hiperproliferativo del estrógeno, ¿no? O sea, sí, nos quedamos útero. con los beneficios sistémicos del estrógeno, pero Exacto. Inhibimos a nivel del útero con la progesterona. Sí. Ah, bien. Exacto. Por eso mencionamos, insistimos siempre que se da en la paciente que tiene útero. En la paciente que no tiene útero no es necesario darlo porque justamente es para evitar la hiperplasia endometrial, hiperplasia y cáncer endometrial. Bien, entonces, terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la duración del tratamiento no está establecida. Se sabe, se sugiere que no sea más de 5 años, ¿sí? Algunos dicen lo menos posible. No sabemos. Importante saber, lo importante es tener un seguimiento anual bien estricto, ¿sí? Si hay metrorragia o sangrado irregular, hay que pensar que hay algo mal, no decir, bueno, es por la terapia de reemplazo hormonal, investigar. ¿Por qué? Porque esto puede estar enmascarando alguna otra patología, ¿sí? Cambiar el esquema de tratamiento. Acuérdense que hay un esquema que es continuo y otro cíclico, ¿sí? Si estamos en el cíclico, podríamos cambiar a un continuo, ¿sí? Y evaluar beneficios y riesgos, ¿sí? Dependiendo de la paciente, ¿sí? Hoy en día no le decimos no del todo, pero tampoco nos encanta dar terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Creo que hay pacientes que lo necesitan y creo que hay que darlo lo menos posible para que nuestro paciente esté bien, ¿sí? Si nuestro paciente realmente lo necesita, pero ahora vamos a ver que hay otras cosas que podemos dar para determinada situación, ¿sí? Contraindicaciones de terapia de reemplazo. Fíjense, hay contraindicaciones absolutas. Sospecha o certeza de neoplasias, ¿sí? ¿Cuáles neoplasias? Las que son dependientes de estrógenos. Cáncer de mama, sí o sí. Si yo tengo una paciente que tiene antecedentes importantes de cáncer de mama, su mamá, su hermana, ojo, me la estoy jugando, ¿sí? Importante. Cáncer de endometrio no me preocupa tanto porque si yo lo doy como les decía, con progesterona, por ahí no es necesario, ¿sí? No me preocupa tanto, pero cáncer de mama, ojo. Otra contraindicación absoluta es la hemorragia genital sin diagnóstico. Hay que estudiar a mi paciente antes de darle, ¿sí? Tromboflebitis activa o enfermedad tromboembólica, hepatitis, cualquier enfermedad hepática, sospecha o embarazo, hipertrigliceridemia, hipersensibilidad activa a las sustancias, ¿sí? A los estrógenos. Acá están las relativas, ¿sí? Varices, epilepsia, litiasis vesicular, migrañas, endometriosis. La endometriosis también se sabe que con los estrógenos tiene un cuadro más florido, dolor, entonces también es una contraindicación, ¿sí? Acá dice relativa, pero yo no se la daría. Miomatosis, lupus, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus tipo 1, hipertensión arterial grave, ¿sí? Estas son las relativas, ¿no? Bien, yo les decía que antes de dar los sistémicos, muchas veces como producen muchos riesgos y efectos secundarios, podemos dar tratamientos más dirigidos, ¿sí?
¿sí? No solamente sistémicos, sino más dirigidos. Por ejemplo, si nuestra paciente tiene, y lo que nosotros queremos corregir es la atrofia urogenital, hay tratamientos con estrógenos locales, ¿sí? Estos estrógenos locales son de estriol, o sea, lo que nosotros dijimos al principio, el E3, el estrógeno, el estriol, el promestriene, ¿sí? Se pueden dar solos o con terapia de reemplazo sistémica, ¿sí? Generalmente son estrógenos a baja dosis y se dan de aplicación tópica. Pueden darse inclusive en cáncer de mama, ¿sí? No se van a dar demasiados, pero no están contraindicados porque tienen una acción genital, ¿sí? Y se pueden, mejoran mucho, ¿sí? Se dan en pacientes que tengan esa disuria, esas dispareunia, ¿sí? Esas infecciones a repetición, esas molestias con todas esas atrofia urogenital que habíamos mencionado, se puede dar estos estrógenos locales. Otros tratamientos. Sequedad vaginal lubricante, ¿sí? Si no queremos dar los estrógenos locales. Por ejemplo, acción en el sistema adrenérgico podemos dar la clonidina, la alfametildopa. Si nuestra paciente lo que está molesta es con esos bochornos o con las alteraciones más de depresión y de humor y eso, se pueden dar antidepresivos, ¿cierto? Venlafaxina, paroxetina, fluoxetina, ¿sí? También pueden ayudar. Otras alternativas tenemos la paroxetina, bueno, ya las mencionamos. Los fitoestrógenos son isoflavonas que son alimentos, generalmente están en vegetales y que pueden tener estrógenos más débiles, pero pueden tener y ayudar. La soja es uno de ellos. O pueden hacerse combinaciones, ¿cierto? Ergotamina con fenobarbital o alcaloides de la belladona. Estos serían alternativas para no dar estrógenos. Y medicar dependiendo de la molestia o de lo que la paciente está necesitando, ¿sí? Si, por ejemplo, tiene insomnio, podemos dar algo para el insomnio. Si tiene más depresión, entonces se daría algo más específico. Y algo más específico para la osteoporosis es justamente dar alguna medicación para la osteoporosis. Lo que más se usa actualmente para la osteoporosis son los agentes antirresortivos, ¿sí? Hoy en día lo que más se usa son los bifosfonatos, ¿sí? Ahí tenemos lo que son los alendronatos, los resendronatos, ivandronatos. Esto son dependiendo de cada cuánto se usa, ¿sí? Tenemos los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, que son los SERMs, que ahí tenemos el raloxifeno, que se usa bastante. Se puede dar la calcitonina, ranelenato del estroncio también, ¿sí? Que son tratamientos para la osteoporosis. Acá lo que tenemos que hacer es controlar con la densitometría ósea también para ver cómo va el tratamiento de nuestra paciente. Y tratamientos no farmacológicos para la osteoporosis, ejercicio importantísimo, ustedes lo saben, dieta, no tabaco, la exposición al sol, exposición adecuada al sol, ¿sí? Suprimir alcohol, la prevención de las caídas a nuestras pacientes mayores, el calcio y la vitamina D. Entonces, nos queda como una duda, ¿a quién tratamos, a quién no tratamos? Es difícil, como les decía, yo creo que hoy en día no podemos decir ni a todos ni a ninguno, ¿sí? El concepto de la menor dosis durante el menor tiempo posible también fue mucho tiempo lo que se decía. Hoy se dice que es inadecuado e incluso dañino para determinadas mujeres. Esto es algo que está
postura de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, dice que un concepto más apropiado sería la dosis, duración y vía de administración necesaria para el esquema adecuado. O sea, no hay un esquema que podamos aplicar para todos. Creo que sería lo ideal ver los riesgos de la paciente, ver las necesidades de la paciente, ver la preferencia de nuestra paciente y dar el tratamiento necesario. Existen muchas opciones, tenemos mucho respeto por los estrógenos, son bastante riesgosos en muchas cosas, pero también son muy buenos en ciertos momentos, en ciertas indicaciones. Entonces, creo que es para tener respeto, pero hay que conocerlos, conocer sus riesgos, sus beneficios, para cuando sea necesario usarlos. Entonces, quiero que volvamos al caso. Bueno, diagnóstico presuntivo, ustedes me dijeron, ¿lo ven? Sí, profesor. Sí, sí. Bueno, esta paciente, ustedes me dijeron que tenía síndrome climatérico. ¿Qué más tenía la paciente? ¿Les parece que tenía, el síndrome climatérico era más que todo síntomas vasomotores, insomnio, sequedad de la piel? ¿Osteoporosis les parece? Me parece un poco más tardío lo de la osteoporosis. Todavía no, ¿cierto? Porque esta paciente todavía es joven, todavía, fíjense que el peso y la talla todavía estaban bastante bien, ¿cierto? Como que no. Bien, ni no tenía factores de riesgo. ¿Qué estudio haría para confirmar el diagnóstico? Medir FSH y estradiol. Bien, FSH y estradiol. Ahora, esta paciente, ¿a ustedes les parece que necesitemos hacer esos estudios en esa paciente? ¿Les parece necesario? La clínica orienta mucho hacia un síndrome climatérico, podemos relacionar bien con la edad, y me parece que podríamos directamente diagnosticarlo desde ese punto. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Si tuviéramos una paciente de 37 años, 36 años, 38, 40 todavía, entonces tal vez sí yo haría los estudios que dijeron, ¿no? Una FSH y un estradiol. Pero en este caso no es necesario, no sería necesario porque es como que la edad concuerda con el síndrome que ustedes mencionaron. Entonces me parece que no es tan necesario hacer esos estudios. ¿Que esta paciente tiene contraindicaciones absolutas o relativas para el tratamiento médico? A ver, se las pongo de nuevo. Ahí. La hipertensión arterial podría ser una contraindicación relativa, pero no sé si es grave. ¿Y qué más? ¿El hecho de que fuma? ¿O absoluta? La hipertensión sería relativa. Bien. ¿Algo más? El alcohol, el tabaco. Ajá. ¿Y qué más? Puede ser el padre que murió por infarto a los 70. Pero igual, 71 años no sería tan algo familiar, sería más por la edad. Pero sería Bien. un antecedente familiar, ¿no?
Ok. Bueno, está bien. Tratamiento médico. ¿Le darían tratamiento médico a esta paciente? Quizás primero podríamos probar. Si le con fuéramos a dar cambios. tratamiento médico. ¿Cómo? Que quizás primero podríamos tratar de hacer algunos cambios en el estilo de vida de la paciente, como por ejemplo el tema del sedentarismo, arrancar con el ejercicio físico, hacer algunos cambios en la alimentación, que dice que no le gustan mucho las verduras y demás, y podríamos ver si mejora. Quizás con alguno de estos cambios la paciente ya refiere mucho menos síntomas y quizás no es necesario hacer algún tratamiento ya con estrógeno o progesterona. Ahora, está bien que le pongas a hacer, si yo fuera tu paciente, ¿sabes qué te digo? Los cambios físicos yo los podría tratar de hacerlos, pero no me van a quitar los calores. ¿Qué alimentos les parece a ustedes que me pueden ayudar? Bueno, fitoestrógenos, ¿qué cosas? La soja. Claro, muy bien. Está bien, supongamos que realmente esta paciente tiene muchos calores, sofocones, realmente se queja muchísimo y que le tengamos que dar medicamentos. ¿Cómo le darían el tratamiento? Hacer primero un PAP y un estudio de mamografía y capas de ecografía también, porque tiene mamas densas. Sí. Antes de cualquier cosa, es importante que le hagamos un control completo ginecológico. Entonces, un control ginecológico que, como dijiste, incluye una mamografía, un examen físico que ya, bueno, se le hicieron, que tiene mamas densas, probablemente esas mamas densas nos va a llevar a una mamografía y una ecografía mamaria. Eso, si sale bien, probablemente le puedo dar. Ahora, dijiste también con mucha razón un Papá Nicolau y después unos análisis de rutina, ¿cierto? Que pueden ser un control de lípidos, ¿cierto? Que también es importante en este caso. Esta paciente es sedentaria, fuma, o sea, si tiene algún tromboembolismo o algo, alguna cosa, alguna hepatopatía importante, ya no podría darle, ¿cierto? Entonces voy a estudiar bien esa parte, ¿cierto? De lípidos y de patología hepática, ¿sí? Y mamas. Antes eso, ¿les parece? Sí. ¿Algo más que te pedirían? Supongamos que eso está bien, que eso me da bien y me da margen para que yo le pueda dar. ¿Qué tratamiento le darían? Estrógenos y progestágenos combinados cíclicos. Exacto. Estrógenos y progestágenos combinados. Combinados porque esta paciente tiene útero, ¿sí? Entonces vamos a darle las dos cosas, ¿sí? Nunca estrógenos solos. La otra opción podría ser la tibolona, pero la tibolona en este caso tal vez no sería la mejor. Les cuento por qué. Porque la tibolona, esta paciente no dejó de menstruar todavía, no sabemos si que dejó de menstruar, porque no tiene todavía el año, ¿cierto? La tibolona es un medicamento que puede producir sangraditos y eso nos va a alterar y vamos a tener que, nos va a confundir con otra patología. Entonces, generalmente la tibolona se da en pacientes que ya están un poquito más alejadas de la menopausia, ¿sí? Más adelante. Entonces, dijiste bien, me gusta el esquema que has propuesto de estrógenos y progestágenos. Puede ser o unos estrógenos conjugados más medroxiprogesterona, se da cíclico, me parece bien también. ¿Por qué cíclicos y no continuos? Para permitir la paciente menstruar. Bien. ¿Se podrían dar, sí, continuos?
pero me parece bien los cíclicos porque la paciente está menstruando todavía, la regularía bien, le da a nuestra paciente, eso hay que charlarlo con la paciente. Algunas pacientes, nuestras pacientes todavía, nuestras pacientes acá en nuestro medio latino y qué sé yo, por ahí todavía tenemos esa sensación de bienestar y de ser jóvenes, de juventud, cuando la paciente menstrua. Entonces se va a sentir mejor si tiene todavía esa parte. Así que me parece bien. Ahora, si la paciente no quiere menstruar o nosotros hablamos con ella, o si la paciente ya no menstrua hace 1 año y medio, 2, 3, le podemos dar el esquema continuo, ¿sí? Bien. Bueno, aparte del tratamiento medicamentoso, ahora sí, ¿qué recomendaciones le daríamos? Actividad física, que tiene una vida sedentaria, mejorar la alimentación. Bien, muy bien. Ok. Abandonar el tabaco. Perfecto. Y si nosotros estamos indicando terapia de reemplazo hormonal, ¿cada cuánto controlaríamos a nuestra paciente? Anualmente. Sí, yo creo que si la empezamos a dar ahora reciente, un poquito antes del año mejor, ¿sí? Acuérdense que hasta que nosotros logremos que la paciente se regularice, podemos citarla un poquito antes, ¿sí? Entre 3 y 6 meses, ¿sí? Hasta que veamos que está bien, ¿sí? Y después sí anualmente, y recordar que probablemente no vamos a hacer esto más de 5 años, ¿sí? Lo recomendado hasta ahora es no más de 5 años. Depende de ni mucho ni poco, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Profe, ¿debemos conocer los valores hormonales que vimos o solo FSH y estradiol para cuando hay dudas? Yo creo que ustedes deben saber por ejemplo, cuando ustedes vieron fisiología, saben saben los valores de la LH y la FSH, la relación, ¿cierto? Acá se invierte la relación, eso deben saber, que se invierte la relación y que el estrógeno es menos de 20 picogramos en este caso. Y que la FSH se aumenta más de 20. Pero los otros valores yo creo que no. Creo que no. Gracias. Por lo menos yo no creo, sobre todo, tal vez de la LH-FSH y del estrógeno, tal vez esos, ¿sí? Que son con los que ustedes hacen el diagnóstico, sobre todo FSH y estrógeno. Profe, ¿en qué momento le haríamos, no sé, un control o un estudio para ver la densitometría ósea de esta paciente? Ya que su madre, por ejemplo, está en tratamiento por osteoporosis importante, a esta paciente, ¿en qué momento tendría que estudiarla para ello? Bueno, fíjate acá cuáles son dependiendo. Fíjate cuáles son acá lo estoy buscando. Mira, indicaciones de densitometría. ¿Lo ves o no? No, sigo viendo el Word. Bueno, acá te lo voy a poner. Generalmente, si la paciente tiene factores de riesgo, ¿qué? Como bajo peso, me voy a bañar. Como fractura, uso de medicación, o si no, mira, en realidad nosotros en la práctica
Mujeres más de 55, 60 nosotros estamos pidiendo regularmente, pero eso va a depender un poquito de ciertas ¿cómo se llaman estas? Por ejemplo, las obras sociales te ponen ciertas reglas, ciertas normas, ¿sí? Por ejemplo, esta National Osteoporosis Foundation, acá, según esto del 2008, dice que mujeres más de 65 años, si no tienen factores de riesgo, ¿sí? O con antecedentes de fractura por fragilidad o posmenopáusica con riesgo de osteoporosis, ¿sí? O sea, como que hay determinadas indicaciones. Protocolos, yo quería decirte eso, protocolos. ¿Sí? Hay distintos protocolos según tus obras sociales o según algunas entidades. Pero normalmente, después de la menopausia, podemos empezar a hacer los controles de densitometría ósea. Lo que pasa es que justamente las obras sociales muchas veces no nos van a cubrir ciertas cosas a menos que tengan muchos factores de riesgo, a eso me refiero, ¿sí? Pero generalmente a partir de los 55, 60 años es cuando se empiezan a cubrir estas densitometrías por control, ¿sí? Una vez que ya vos tenés una normal, generalmente se empieza a hacer cada 2 o 3 años. Ahora, si es anormal, entonces se hacen un poco más seguidas. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, los dejo para que descansen antes de su próxima clase. Gracias, profe. Bueno, chicos, que pasen buen día. Hasta luego, profe. Gracias.